Vamos a hacer el estudio de Parashá Bamidbar 5779. Estamos en el comienzo del libro muy mal llamado libro de los números. Esto es cuando se tradujo el Tanaj del hebreo al griego. En griego se puso un nombre genérico al cada libro, intentando resumir en ese nombre lo que pasa. Entonces este es el libro de los números porque hay muchos censos. Entonces se le puso a este libro el libro de números, en hebreo es Bamidbar, en el desierto. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Israel sale de Egipto y en pleno camino a tierra prometida, Dios va a pedir que el pueblo sea contado de entre 20 y 50 años. 20 años la época laboral, 50 años porque ya le daban la jubilación y tenían que ir a ANSES a hacer el trámite. Cuando fueron a ANSES habían robado toda la plata, entonces le dieron la jubilación mínima. Y así la gente se iba muriendo. ¿Conocen esa historia, no? Bueno, algo así. Alguien se llevó el resto del dinero, ¿no es cierto? Por algún lugar desapareció. Bueno, entonces Dios pide ciertos censos. Y en esos censos que Dios va a pedir, van a aparecer una cierta cantidad de números, que no vamos a entrar en esos detalles. Y después de eso, Dios va a establecer que las tribus se establezcan alrededor del Mishkan de una determinada manera. De manera tal que Moisés, Aarón, van a estar al lado del Mishkan. Y alrededor de ellos van a estar las 12 tribus de Israel, divididas en los 4 puntos cardinales. De manera tal de que cuando avancen en el desierto, al frente esté preparado un ejército, atrás esté preparado otro ejército y a los costados esté preparado otro ejército. ¿Por qué? Porque podían ser atacados en el desierto. Cada una de estas divisiones, 4 divisiones, iba a tener un estandarte, una bandera. Cada una de estas banderas iba a tener un dibujo que representaba el punto norte, sur, este y oeste. Así van a aparecer un hombre, un águila, un toro y un león, que van a ser las mismas imágenes que va a describir Ezequiel cuando él dice que ve la Shekinah o la presencia divina. Así que cuando Ezequiel tiene la visión del carro, como se la presenta, el carro de fuego y todo lo demás, lo que está viendo es místicamente lo que había sucedido en el desierto con el pueblo de Israel y a través del tabernáculo. Les recuerdo que el tabernáculo no solamente era un lugar de reunión y de sacrificios, sino que también era el lugar donde se depositaba la Shekinah, la presencia divina. Bueno. Se cuentan las tribus, pero no se cuenta la tribu de Leví. La tribu de Leví se cuenta aparte. En la tribu de Leví aparecen 22.000 niños de un mes para arriba. La tribu de Leví se cuenta de un mes para arriba. Entonces, la tribu de Leví, como todos muy bien saben, porque son grandes estudiosos de la Torah conmigo, reemplaza a los primogénitos. ¿Quiénes eran los primogénitos? Los que tenían que prestar el servicio, según Dios dijo, cuando salieron de Egipto. Pero como los primogénitos también adoraron el becerro de oro, Dios que dijo, los únicos que no se entregaron a la idolatría, ¿quiénes fueron? Y fueron la tribu de Leví, por lo tanto los levitas, los leví, reemplazan a los primogénitos. Pero cuando se cuentan los primogénitos, hay 22.273. O sea que hay una diferencia de 273 masiva. El IVA se lo descontaron. Quedaron 273 de diferencia entre unos y otros. Entonces, tenían que ser rescatados esos 273 primogénitos. ¿Sí? 22.000 levitas, 22.273 primogénitos, diferencia 273, esos 273, ¿cómo los rescatamos? Pagando 5 shekels, dándole 5 shekels al templo, al Mishkan en ese momento. Bueno, ¿cómo se eligió? ¿Quiénes iban a ser? Bueno, Rashi dice que pusieron en una urna los nombres de todos los primogénitos y los 273 que decían que tenían que pagar los 5 shekels, cuando se iban sacando, se iban eligiendo. Así que fue por suertes.
La palabra suerte es en hebreo goral, que significa destino. O sea, cada uno estaba destinado a una cierta cosa. Muy bien. Y para terminar el orden y los números, la tribu de Leví fue dividida por familias y cada familia tenía que hacer una determinada tarea. Cada familia tenía que hacer una determinada tarea con respecto al Mishkan. Unos transportarlos, otros transportar otra cosa, otros armarlos. ¿Por qué se desorganizó de esta manera? Bueno, porque el hombre es hombre desde que nació. Entonces después iban a pelear entre ellos. ¿Quién era el más importante? ¿Quién tenía que cargar una madera? ¿Quién tenía que cargar la tela? ¿Quién tenía que armarlo? ¿Quién tenía que clavar? ¿Quién tenía que desclavar? Se iban a pelear, como siempre pasa. Porque unos van a decir que una tarea es más importante que la otra, y que por lo tanto unos son más santos que los otros, y que por lo tanto que a mí me gustaría nacer en la otra familia porque tendría que haber hecho tal cosa, y por qué a mí toca tal otra. Entonces, para evitar toda esa estupidez humana, de competencia, directamente Dios dice, bueno, vos levantás el clavo, vos clavás el clavo, vos pintás y vos no haces nada. Listo, cada uno hace lo suyo. ¿Vieron qué fácil? Entonces nunca se pelearon sobre qué tenía que hacer cada familia. ¿Por qué? Porque estaba escrito en la Torá. Como está escrito en la Torá, este fue el diablo. Está ahí. ¿A dónde? ¿A dónde? Como está escrito en la Torá, entonces, disculpen, por favor, las dos ahí, por favor, no es el momento de cocina. Es una falta de respeto, por favor, no es el momento. Gracias. Tribu Leví, cada uno su lugar. Sí. Deja que va aquí. Bien, seguimos. Como estaba escrito ya en la Torá, ¿a quién le echamos la culpa de todo? Dios lo dijo. Si Dios lo dijo, nadie se puede pelear. Dios lo dijo. Si lo hubiera dicho Moisés, nada, ese viejito aquí me viene a ordenar a mí. Si lo hubiera dicho Aarón, no, porque Aarón ya no entendía las cosas. Pero si lo dice Dios, nadie discute. ¿Sí? De ahí derivamos que el ungido tiene palabra divina, entonces nadie lo discute. ¿Se dan cuenta? Muy sencillo. Bueno, ¿para qué todo este orden social? Todo esto que da Dios es un orden social, no es otra cosa, es un orden social. ¿Para qué se da el orden social? Porque la vida del hombre tiene que imitar la vida de la creación, y no la creación al hombre. La creación está ordenada, es maravillosamente ordenada. Tal es así que las matemáticas, nos guste o no, explican casi todos los fenómenos naturales. La matemática es un orden. ¿Para qué sirve el orden? Bueno, el orden nos ayuda a estar equilibrados. Cuando no tenemos orden, empiezan a surgir la invasión de pensamientos que nos desequilibran. ¿Y uno cómo se ordena? Bueno, primero hay que ordenar los objetos. Cada cosa tiene su lugar. Cuando en nuestro hogar las cosas no tienen su lugar y las cosas están en cualquier lugar, el problema no es de las cosas, el problema es nuestro. Lo dejo acá, después lo acomodo. ¿Sabe qué? Queda siempre ahí. Entonces termina apareciendo el florero dentro del horno. Después lo saco. No tengo tiempo, ahora estoy apurado. Como no tengo tiempo a ordenarlo, después cuando lo busco, no voy a buscar un florero dentro del horno. ¿A quién se le ocurre? A mí. El problema no es del florero ni del horno. El problema es del que desordena. ¿Por qué necesito tener desordenado lo que está afuera? Porque es como estoy adentro.
Cuando adentro estoy ordenado, afuera, como un espejo, se ordena solo. ¿Es importante ordenar los objetos? Es la base del equilibrio, porque es un ejercicio hacia el afuera. Y todo ejercicio que hago hacia el afuera termina generando una conducta interna. Cuando uno es ordenado per se, no necesita que nadie le enseñe a ordenar, porque cada uno tiene su propio orden, y eso está buenísimo. Pero un florero dentro del horno, no es un orden. Evidentemente es un desorden. ¿No? Entro y prendo todas las luces. Claro. Me voy y quedan todas las luces prendidas. Está bien. Y algo falló en el medio. Primero la boleta de luz va a ser. Ahí va a doler, ¿no? ¿Por qué me cobran tanto? Macri. No, sos un desordenado. ¿Para qué dejas todo prendido si no estás? Eso es orden. Orden. ¿Para qué sirve el orden? Para mantener el equilibrio. ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestro cerebro, va más rápido que nuestro cuerpo. Por lo tanto, nos invaden, literalmente, una gran cantidad de pensamientos al mismo momento. ¿Qué dijo? Estoy apurado, pongo el florero dentro del horno. Eso termina así. Porque tengo que elegir entre 10 pensamientos que vienen al mismo momento. Uno me dice estoy apurado, el otro después lo guardo. El otro tengo que hacer tal cosa, el otro tengo que hacer tal, estoy abrumado, lo meto dentro del horno y sigo de largo. No ordené mis pensamientos. ¿Cómo ordeno mis pensamientos? De acuerdo a mis prioridades. Sin prioridad no hay orden. ¿Qué es lo prioritario? Lo más importante. Siempre lo más importante va primero. Cuando no tengo prioridades, no tengo orden. Cuando no tengo orden, mis pensamientos me gobiernan, no yo a ellos. Cuando mis pensamientos me gobiernan, mi vida es una ensalada. Entonces nunca puedo avanzar en la existencia porque siempre estoy girando alrededor de lo mismo. Y repito la experiencia, y repito la experiencia, y repito la experiencia. ¿Cómo termina eso? Con emociones negativas. Más fácil. Tristeza, depresión, todo me va mal, me va a pasar algo malo. ¿Cómo revierto todo eso? Con orden. El orden requiere disciplina cuando no se es ordenado. Y constancia. Disciplina y constancia. Porque salimos de acá todos contentos porque el rabino me enseñó, hoy voy y ordeno, pero mañana ya desordené todo. ¿Por qué? Porque no lo tengo incorporado. Entonces hay que tener disciplina y constancia. El florero va en una mesa y en el horno va la comida. Sencillo, prioridades. Fácil. Y es mentira que no tengo tiempo. O es mentira que después lo acomodo. Porque después tengo que acomodar la pasta dental que está arriba de adentro de la heladera. La leche que está en el baño, porque la dejé ahí porque iba a hacer otra cosa. Bueno, en fin, podríamos seguir nombrando las cosas que aparecen. Entonces cuando uno entra a una casa, uno hace así, ve y dice, bueno, el perfil de la persona surge enseguida. ¿Está bien? Bueno. Entre ser ordenado y ser ordenado, ¿qué tengo que elegir? El orden. ¿Por qué? Porque Dios ordenó al pueblo de Israel. Entonces no es lo que yo quiero como quiero porque a mí me gusta, sino lo que debo hacer. Porque ese deber hacer es cumplir Torah. Porque nos llenamos la boca que cumplimos Torah y que amamos al Señor y toda esa parranda de cosas, pero somos desordenados en la vida. Entonces, ¿de qué Torah me están hablando? Si la Torah empieza por el acto práctico, común y diario. Es una evasión de nuestras propias conductas que no queremos mejorarlas. Lo interesante de las personas súper desordenadas es que aman a las personas ordenadas. Me encanta cómo sos tan ordenado. Si yo pudiera. Si te encanta porque te gusta, podés entonces. Nada más que tenés que ser
disciplinado y mantenerte en el tiempo. Y lo vas a lograr. Se logra, todo se logra. Y hablando de ordenado y desordenado, como ustedes bien saben, estoy escribiendo algo sobre el Evangelio de Mateo, que algún día lo voy a terminar. No es cuando quede todo canoso, sino cuando me crezca el pelo. Vamos a hacerlo al revés. Estoy escribiendo algo sobre el libro de Mateo, ya voy por el capítulo 10, espero llegar algún día al capítulo 28, y lo vamos a publicar y todo lo demás. Y ahí no van a venir a quemar el templo, el rabino va a ser crucificado y quemado y todo lo demás. Resulta que analizando el capítulo 10 de Mateo, encontré algo que no entré a leerlo, porque estoy leyendo el texto desde otro ángulo, ¿no? Entonces encontré algo que no me cerraba. No, pero no me cierra el texto, y no cierra el texto. Les recuerdo que Mateo es el texto que tiene más palabras de Yeshua directas. Como se dice, o el texto dice, que Mateo era un escriba que escribía, y la gente de la antigüedad no es como la que vamos todos a la escuela, ¿sí? Se supone que es el que tomó más relatos directos de Yeshua. Esa es la riqueza del Evangelio de Mateo. Bárbaramente dicho por los cristianos, que fue escrito para que los judíos crean en Cristo. Es una barrabasada total, porque cuando uno lee el texto de Mateo se da cuenta que es un judío enseñándole a no judíos. Es exactamente al revés. Exactamente al revés. Pero bueno, eso lo van a descubrir cuando lean el amado texto del amado rabino, del ungido del Señor. Bien, entonces leyendo, a estos dos envió Yeshua y les dijo, por camino de gentiles no vayan, y ciudades samaritanas no entren, sino vayan primero a las ovejas, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. De lo cual hay infinidad de cosas extrañas, entre que hay la casa de Judá y la casa de Israel, y que Yeshua mandó que vayan a los de Israel, pero no los de Judá. No vamos a entrar en eso, porque eso es cristianismo puro, no tiene nada que ver con el judaísmo mesiánico. Pero sí les dice que no se vayan de Israel. Está claro el texto. Que no se vayan de Israel. Que ellos tienen que ir a predicar a Israel. ¿Por qué? Porque ¿a qué viene el Mesías? El Mesías no viene a morir en la cruz para salvar nuestros pecados, levantar la mano y ir al cielo. Eso es cristianismo. Eso es creado después. El Mesías viene a enseñar Torah. A que se interprete bien la Torah y se viva la Torah, que es la revelación divina. Él viene a eso. Sus discípulos, tienen que enseñar lo que el maestro les enseñó a sus discípulos, no otra cosa. Vale. Entonces manda a sus discípulos. Y después dice en el mismo capítulo, porque él les está hablando de qué es lo que tienen que hacer, yo los envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esto es bien judío. Escúchenme. Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué es la serpiente? Astucia. ¿Qué es la serpiente? La que le habló a Eva para que Eva sea como Dios. Es el Yetzer Hará, el impulso del mal. O sea que está bueno tener impulso del mal. Esto no es una serpiente que anda. Este es un rabino hablando en términos rabínicos. Pero sencillo como paloma. ¿Qué es la paloma? El sacrificio de la paloma, eso de los romanos, no de los judíos. ¿Qué es la paloma para los judíos? Es uno de los sacrificios más baratos, porque toda la gente tenía una vaca para matar, un toro para matar. Solamente los oligarcas, diría nuestro amigo Guillermo. Los pobres del pueblo, como nosotros, en vez de matar una vaca, matarse un pájaro. Era más barato. La Torá da todas las posibilidades, para los ricos y para los pobres. La paloma es eso, representa eso, la humildad. Bien, nada que ver con la paz, eso es de los romanos. Y estos no son romanos, estos son judíos. Bien, entonces, pero la paloma, que es sencilla, que es humilde, ¿qué es? El Yetzer Tov, es decir, el impulso del bien. O sea, usen el impulso del mal y el impulso del bien. Obviamente, el impulso del bien
por sobre al impulso del mal. Pero ¿qué es lo que tiene de bueno el impulso del mal? La astucia. Hay que ser astutos, no tontos. Pero hay que ser prudentes, como es la serpiente, pero hay que ser sencillo, como es la paloma. ¿Qué es la prudencia y la sencillez? La sabiduría. La conjunción de ambas cosas es la sabiduría. Esto es una manera judía de decir sean sabios. Equilibrado. Esa. Sabios, más que equilibrados. Más arriba que el equilibrio. El equilibrio es un efecto de la sabiduría. Más arriba. Sean equilibrados, sean sabios cuando enseñan. ¿Por qué? Porque previamente les dijo, vayan a la casa de alguien que sea digno. Si esa persona lo recibe, vayan con él. Pero si no hay ningún digno, váyanse de ahí porque el castigo para esa ciudad va a ser peor que Sodoma y Gomorra. ¿Quién es una persona digna en el pueblo judío? No es el que tiene fe en Cristo Jesús, muerto y resucitado al tercer día. No existía eso. ¿Quién es un digno? Es una persona que está en la comunidad, en una sinagoga, y es un reconocido en la sinagoga. Porque ¿dónde iban los discípulos a predicar? No iban a golpear puerta por puerta en parejita, hombre y mujer, y a dar un afiche. Iban a la sinagoga, gente, donde iba Yeshua. Entonces vayan a la sinagoga, los van a invitar a enseñar porque son mis discípulos, y ustedes se van a dar cuenta ahí, alguien los va a invitar porque era común en aquella época los rabinos itinerantes y sus discípulos itinerantes. Entonces se te acerca el tesorero, el Hasán, el rabino de la comunidad, el fariseo, el saduceo, el que fuera. Si es reconocido por los otros también, esta persona vive Torah, entonces anda a la casa de ese que vive Torah. Esto es entre judíos, no habían cristianos. Solamente entre judíos, y entre judíos es así. Pero si no hay ningún digno, el castigo va a ser como Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? ¿Por qué trae a Sodoma y Gomorra? Exactamente. Porque ¿qué pasó con Abraham? 16:50, justos, ¿no vas a destruir? No, le dice Dios. Bueno, 45, 40, 30, 20, dame 10. Está bien, listo. 6 justos, no destruyo. Quiere decir que si sus discípulos van y ni siquiera encuentran un minyan, 10, que es lo mínimo para conformar una sinagoga, entonces esa ciudad no tiene la fe de Abraham. Por ende, va a ser destruida. Bien. A continuación de todo esto que es tan fariseo y tan judío, sigue el relato. Y guárdense de los hombres. Cuando uno traduce del griego al hebreo, es Bnei Adam. Acá los hombres son los gentiles. Y guárdense de los hombres porque los entregarán en los concilios y en sus sinagogas y los azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes serán llevados por mi causa, para testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Pero por qué se tienen que guardar los discípulos de los gentiles si Yeshua les dijo que no salgan de la tierra de Israel? ¿Entienden? Primero le dice, de Israel no salgan. Ustedes vayan acá. Después le dice, cuidado con los gentiles porque van a ir hasta los reyes los gentiles. ¿A qué estamos jugando? Si le está diciendo que no salga de la ciudad de Buenos Aires y después le dice, bueno, cuando vayan a Tucumán les va a pasar esto. Obviamente, me puse a buscar textos. Estos están todos los textos. No podemos decir que no están los textos antiguos. Pero ¿cómo explican esto los grandes genios que han estudiado el libro de San Mateo? San Mateo, entiéndase, Cristian. ¿Cómo lo explican? Bueno, que Mateo en ese momento se estaba acordando de otras cosas y Mateo lo puso ahí porque cuando Lucas habla sobre esto, Lucas agrega. Quiere decir que Mateo no sabe lo que estaba escribiendo y era un desordenado y su pensamiento iba por un lado y después metió una cosa dentro de la otra. O sea, Mateo no está respetando las palabras de Yeshua, lo que están diciendo. Y no las respeta en tiempo y forma. Si Yeshua dice un discurso sobre los discípulos de no salgan de Israel, es un discurso. No es lo mismo decirle
cuando vayan a los gentiles. Y no les está hablando de eso. ¿Qué es esto? Un agregado previo de los copistas primeros. ¿Por qué? Porque los cristianos tenían que meter a los gentiles en la Biblia porque no están. ¿Por qué? ¿Qué tenían que hacer los gentiles de esa época? Ser prosélitos. Como no querían ser prosélitos, porque querían ser la bendición divina, el nuevo pueblo, cambian los textos. Tal es así que en el desarrollo va a decir que van a ser entregados hasta la muerte y todo lo demás, que es lo que pasó con los primeros cristianos, con los romanos. Nada más que no están las palabras de Yeshua en ese orden, no figuran en ese orden, y no sabemos si él las dijo o si fueron agregadas después. ¿Por qué? Porque están fuera del lugar. Porque él está hablando, vayan a la ciudad de Buenos Aires. Y el texto dice, y cuando estén en Tucumán, eso pasó 2 siglos después. ¿Para qué alteramos el orden? Para que el texto diga lo que yo quiero que diga, aunque el texto no lo dice. ¿Por qué? Porque necesito cambiar el paradigma del texto. O sea, le estoy cambiando la palabra a la revelación divina. Vamos a hacerlo más fácil. Pero hay algo más que encontré hasta ahora en el capítulo 10 de mi amigo Mateo. Así que no les teman a estos que los van a perseguir, o después decir otra cosa. Y escuchen, que no hay, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en tinieblas, díganlo a la luz. Y lo que les digo al oído, proclámenlo de las azoteas. Esto como es enseñado en la religión occidental. Que Cristo les dijo a sus discípulos que no digan que Él es el Cristo, porque tenía que estar oculto hasta que Él muriera en la cruz y resucitara. Esta es otra de las barrabasadas de la religión occidental. Y insisto con la palabra, barrabasada de la religión occidental. ¿Por qué? Primero, cuando Él se define a sí mismo como el Hijo del Hombre, Él se dice a sí mismo que es el Mesías. ¿Qué está ocultando? Cuando Él se dice a sí mismo el Hijo de David, o habla del Hijo de David, se está diciendo que Él es el Hijo de David. Ya está. Nadie oculta nada. Mentira. Cuando una persona desde un púlpito, en una sinagoga, o ante una muchedumbre dice, el Hijo de David hace esto y ustedes lo acusan y está hablando sobre sí mismo, públicamente está diciendo que es el Mesías. No hay nada oculto ahí. Todo mentira eso. Ese es el invento del occidente. La otra gran barrabasada es que este es un texto escrito por Mateo, que era un judío. La literatura judía es un versículo y un segundo versículo. El segundo versículo explica el primer versículo. No hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. ¿Qué es lo encubierto que no haya de ser manifestado? Lo que le digo a las tinieblas, decirlo en la luz. Lo encubierto y las tinieblas. Las cuestiones difíciles de la Torá, que yo se las explico a ustedes, ustedes ya díganlas públicamente. No hay nada oculto que no haya de saberse. ¿Qué es lo oculto? Lo que les digo a los oídos, ustedes díganlo abiertamente. ¿Qué es lo que dice a los oídos? ¿Qué significa esto? Lo que les enseño a ustedes 12, entre nosotros, salgan ustedes y enséñenlo públicamente. Así que acá no hay ninguna cosa oculta, ningún Cristo que se mete bajo la tierra para después ser el Hijo de Dios. No, es el texto mal leído. Leído con cultura griega y no con cultura judía. Bueno. Resulta, déjenme ir por otro lado ahora y después vuelvo, que como todos saben hubo un señor que se llamó Copérnico, que era un cura. El tipo empezó a mirar el cielo y dice, no, la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Saben que nunca lo publicó hasta el día de su muerte? Él crea la teoría heliocéntrica.
la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Qué se creía hasta ese año, siglo XVI? Que todo el universo giraba alrededor de quién? De mí, de yo, del hombre. Y viene este tipo y dice, no, la Tierra está girando alrededor del Sol. Eso cambia el paradigma de la existencia. ¿Cuál era el paradigma de la existencia de esa sociedad? La Iglesia católica, apostólica, romana, en el occidente. Si todo tiene que ver con el hombre, y el hombre es el centro del universo, el que guía al hombre es el centro del hombre. O sea, el clero. De repente viene alguien del clero, una declaratilla con el mismo palo, y le dice, no muchachos, acá hay un problemita con la ciencia. ¿Saben cómo se dio Copérnico cuenta de esa teoría? Porque los católicos estudiaban, los sacerdotes estudiaban astronomía, matemática, etc. Bueno, todos miraban y a todos durante 1600 años les pareció que era así, no habían cambios. Pero a él no le cerraban 7 planetas. Los 7 planetas que componen el sistema solar, para ese entonces, cuando decían 7 planetas, no le cerraban esos 7 planetas, no les cerraban. Porque no aparecían, no tenían que aparecer, no aparecían como tenían que aparecer, y no le cerraban, y no, entonces, bueno, él crea la teoría, es una teoría la de Copérnico, teoría es, de que la Tierra gira alrededor del Sol. El día de su muerte es cuando se publica su libro. Y él nunca supo que su teoría fue verificada y que iba a ser reconocido por lo que había descubierto. Ups. Bueno, imagínense, todo el resto, no, esto es una estupidez. Si todo el mundo cree esto y uno te dice que es para otro lado, este está equivocado, todos tienen la razón, porque la Biblia lo dice. Tal cual, ¿eh? Se basaban en textos bíblicos para confirmar que la Tierra, aparte de plana, ¿no? Pues ya hace época, ya con el viaje de Colón, ya había más dudas de que la Tierra era plana. Pero todo el universo, la Tierra es el centro de todo el universo. Aparte lo dijo Aristóteles. ¿Qué dice Aristóteles? Este mundo tiene ciertas leyes, pero el mundo superior, el mundo de los cielos, de los astros, tiene leyes superiores, diferentes. Teoría aristotélica, que era la base, junto con Platón, de la teología del occidente. Hasta que, como todos muy bien saben y conocen, un señor llamado Galileo Galilei usa por primera vez una cosa llamada telescopio. Con el telescopio, que no era más ni nada menos que aumentos con cristales, empieza a ver el cielo y, claro, lo que él ve no condice con lo que enseñaba la Iglesia Católica. Pero sí condice con lo que enseñaba Copérnico. ¿Qué descubre, básicamente? Que la Tierra gira alrededor del Sol. Que el Sol no es perfecto, que tiene manchas, y que la Luna no es redonda, sino que tiene valles, y tiene montañas, y tiene hondonadas. Y él, cuando cuenta lo que ve, como todos muy bien saben, lo quisieron quemar. Entonces él tuvo que renunciar a lo que él creía, porque si no la Benemérita Santa Inquisición lo quemaba. Le quemaron los libros, todo lo demás. Bueno, todos muy bien saben esto. Resumidas cuentas, la razón la tenía Galileo y Copérnico, y la Iglesia tarde o temprano tuvo que cambiar su paradigma. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque la realidad depende desde donde nosotros la miremos. Para la gente que leía a Galileo había que quemarlo. Estaba ofendiendo a Dios. Ofendía la creencia del occidente. Había que quemarlo.
Copérnico estaba muerto, no podía hacer nada, a Galileo había que sacarlo del sistema. ¿Quién lo defendió a Galileo? Nadie. Pero la verdad, por verdad misma, era una evidencia. Ahora cuando leemos Galileo, que decimos, ay, pobre Galileo, era tan bueno Galileo, y los otros eran tan malos. ¿Quiénes eran los otros? La iglesia, los científicos de la época, los que estudiaban los astros en la época, no solamente uno, sino el conjunto. ¿Por qué? Porque Galileo salió del sistema. La cuestión es, ¿y dónde está la verdad? ¿En la evidencia o en lo que yo quiero ver de la evidencia? Es decir, quienes querían ver que su sistema funcionaba y para qué viniste a cambiarlo, mantuvieron a rajatabla el poder y el control. Y a Galileo lo quisieron matar. Hasta que él tuvo que renunciar a su creencia. Después, tarde o temprano, fue tan evidente lo que él escribió que no hubo manera de callarlo. Lo que implica que los cambios para la egoísta mentalidad del hombre llevan tiempo y tal vez generaciones. Bueno, ¿por qué les conté todo esto de Galileo y Copérnico? Porque para nosotros, ahora a nosotros nos parece una estupidez, sí, que la Tierra que no eran estúpidos los de él, no eran tontos. Era gente que controlaba. Eso es control. Porque detrás de la creencia está la certidumbre que lo que dice la Biblia es lo correcto y por lo tanto este poder llamado poder religioso basa el poder religioso en cómo interpreta la Biblia. Y si cambiamos los parámetros, se cae la estantería. Y tal es así que la Iglesia Occidental comenzó su debacle desde el siglo XVI en adelante. Durante 1000 años tuvieron el poder y el control en Occidente utilizando la fuerza y la persecución. Bueno, quiere decir que todo imperio siempre cae. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Bueno, todo esto tiene que ver con nuestro movimiento. Por eso lo traje. Todo depende del paradigma que tengamos. El paradigma es el conjunto de ideas que me hacen ver la realidad. Esto es, la religión occidental, y amamos alguna cosa de los judíos porque Cristo fue judío, o el pueblo de Israel en toda su concepción. ¿Qué hace el sistema? El paradigma reinante, ¿qué hace? La religión occidental se extiende ahora a Israel. Entonces aparecen los denominados rabinos mesiánicos, los mesiánicos, las teologías mesiánicas. Todo eso tiene su base en que la Tierra está fija y el Sol gira alrededor de ella, o sea, pre-Copérnico. Por lo tanto, esa manera de ver les va a hablar de la Trinidad, el Espíritu Santo, las curaciones, la salvación, la muerte vicaria de Cristo en la cruz para que mis pecados sean perdonados. Cristianismo puro, con 4 palabras en hebreo, la kipá, un talit, y nos reunimos el sábado. Festejamos la fiesta de la Biblia,
Todo eso es pre-Copérnico. Viene Copérnico y dice, no muchachos, me parece que el centro no es la institución del Occidente. Me parece que el centro es la Torá. ¡Ups! Y después viene Galilei y dice, lo comprobé. El centro es la Torá. Entre unos y otros, si el centro es la religión occidental, porque me da poder, me da dinero y es todo lo que el mundo quiere escuchar, entonces, en este concepto, vino el Hijo de Dios a salvar al hombre que es un pecador. Ese Hijo de Dios se llama Cristo y Cristo es universal. No hay judío ni gentil, Él nos ama a todos, somos todos iguales. Pero hay que ir al Hijo de Dios para llegar a Dios. ¿Estamos? Y sin pasar por el Hijo de Dios y sin que Dios nos dé su Espíritu Santo, no podemos llegar al Padre. Si vamos al otro paradigma, Dios me lo bendiga, hermano. Tengo que revolver el... Pará. Para todos. Listo. Ya revolvé para todos. El Señor me lo bendiga. Listo. Yo me tengo que tirar para atrás. Sí, tira acá. Vamos al otro paradigma. El paradigma de la Torá. ¿Qué es el paradigma de la Torá? Totalmente diferente. Dios crea al hombre como es, con instintos buenos, instintos malos. El hombre se equivoca, tiene que desarrollarse. Entonces Dios genera en Abraham un pueblo. ¿Para qué? Para que ese pueblo traiga una revelación. La Torá. La Torá es la revelación, no el Hijo de Dios. Por eso es otro paradigma. La Torá. ¿Qué es la Torá? Una serie de comportamientos para que el hombre, mediante su acción, vaya haciendo que el impulso del bien domine al impulso del mal. Ese pueblo se llama el pueblo de Israel. Como el pueblo de Israel está compuesto por individuos, no es una masa, una computadora, los muchachos se van equivocando. Entonces viene toda la historia, que se acercan a Dios, que se alejan de Dios, que una cosa, que la otra. Entonces Dios manda el Mesías. ¿Qué es el Mesías? Es la explicación de cómo tenemos que vivir la revelación divina, que es la Torá. Por lo tanto, no hay Hijo de Dios, no hay Espíritu Santo, no hay el Padre que está para acá, el intermediario, la muerte vicaria. Eso tiene que ver con este paradigma. En este paradigma la idea es otra. La idea es que cada uno es responsable de sí mismo y a su vez responsable de los otros. ¿Por qué? Porque el concepto divino es un concepto de pueblo, no de individuo. Acá en este paradigma es individuo. Yo creo en alguien que me salvó a mí. Yo. Y todo el universo gira a mi alrededor. En este concepto, que es totalmente diferente, es el pueblo vive de una determinada manera que agrada a Dios. O sea, todos giramos alrededor del sol de Dios. ¿Qué es más popular? Esto, porque este es el sistema. Este es el sistema. ¿Y estos quiénes son? Unos locos que no entienden nada. Es muy lastimoso ver cómo, por plata, por poder o por ignorancia, gente que ha nacido en el pueblo de Israel no tiene las ideas claras. Es muy triste. ¿Qué hace eso? Que lo que se llama judaísmo mesiánico sea una vergüenza. Porque cualquiera es judío mesiánico. Cualquiera. Cualquier cosa es judaísmo mesiánico. ¿Vale? Ni que hablar de mesiánico. Ni que hablar cuando un judío se quita el mote de judío, ¿sí? Y se pone solamente mesiánico, para no ofender a los cristianos. Es lastimoso para el pueblo de Israel. Es lastimoso. Por si las dudas, ¿la Torá, en este paradigma, es universal o es solamente para Israel?
¿Qué ha hecho Israel? Se ha equivocado muchísimo. Dentro de eso crearon las 7 leyes de Noah. Los gentiles no tienen que vivir la Torá, solamente las 7 leyes de Noah. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿qué se piensa? Que son inferiores. Entonces, como son inferiores, no tienen que vivir todos los mandamientos. Eso solamente para nosotros, los judíos. ¿Dónde está escrito eso en la Torá? No está. Eso que es ego humano. La Torá es para todos. Porque es la voluntad divina, es la revelación divina. Israel tiene una misión, ser luz al mundo. Pero ser luz al mundo como Israel, no como cristiano. Cuando quiere ser luz al mundo como cristiano, es un idólatra, porque cree en 3 dioses. Que es un Dios, que son 3, que se da vuelta. Tremendo, para mí es tremendo. Ahora les voy a contar algo personal. Cuando ustedes escuchen a un señor, X señor, que dé su testimonio de lo que el Señor hizo en su vida, eso es cristianismo. Porque no van a encontrar ningún rabino en el pueblo judío que hable del testimonio del Señor en su vida. No existe. Eso tiene que ver con este paradigma. No con este. ¿Por qué? Porque en este paradigma es importante lo que Dios hizo conmigo, para mí, por yo, y yo tengo que contar lo que yo y Dios y yo. Todo yo. En este paradigma es todos nosotros. Es el pueblo. No importa lo que Dios hizo conmigo. Ese es un tema entre él y yo. Lo importante es qué hace con todos nosotros. Con el pueblo. La Torá está dada para el pueblo, no para un individuo. Son paradigmas diferentes. Entonces es muy fácil descubrir quién es de un paradigma y quién es de otro paradigma. Es muy sencillo. Y hablando de esto, mi camino para llegar a este momento de las cosas que digo y que hago, fue un camino muy largo, muy largo, muy largo, me llevó años. Pasé por todas las cosas que ustedes quieran creer o pensar, buscando, ¿sí? En esa búsqueda, traté de entender y de vivir a fondo este paradigma. ¿Por qué? Porque si durante 2000 años estos enseñan que Cristo es el Hijo de Dios y el Espíritu Santo, tengo que entender qué es esto. Bueno, tengo que vivirlo, tengo que entender. La mejor manera de aprender es vivirlo, no leerlo. Ir y meterse y estar ahí a fondo. Entonces yo fui a que me enseñen. Realmente fui a que me enseñen. Y estudié un seminario. Y me decían lo que tenía que hacer y lo que tenía que decir. Y yo iba y, sí, pero esto y esto no tiene nada que ver. Bueno, no importa. Debe ser así. ¿Por qué voy a cambiar el universo? ¿Quién soy? Debe ser así. Hasta algún día me bautizaron. Ay, Señor. Idólatra total el tipo. Y me puse bajo las aguas y me aplaudieron, el judío que cree en Cristo. Y yo miraba y decía, bueno, debe ser esto, qué sé yo. No. Y después se empezó a ver un poquito claro. Es como cuando uno va creciendo y va viendo. Y va viendo que no cierra, por ningún lado cierra. Pero tampoco uno puede ser tan obcecado y orgulloso y los términos que de llevarse el mundo por delante. Hay que conocer a fondo. Conocer a fondo. Yo estaba esperanzado en conocer algún día judíos que no tengan vergüenza de ser judíos y que no tengan vergüenza de hablar de Yeshua. Algunos tienen que haber. Entonces me invitaron a trabajar, después de haberme puesto que me puse bajo las aguas, que me quería convertir en cristiano, cosa que jamás acepté. Me pusieron a trabajar en una organización X. Y ahí cuando empecé a trabajar, empecé a ver todo lo que nunca iba a hacer en la vida, empecé a verlo. Digo, yo estoy metido en esto. No puedo creer que haya terminado acá. No puede ser. No puede ser. Para mí hay un concepto básico. No hay que vivir de la fe. No se vive de la fe. Y menos de la fe de la gente. Y menos mintiéndole a la gente o ver a la gente como un medio
para juntar plata. ¿Ves? Para ver, eso es un básico del básico del básico. No. Y terminé trabajando en una organización que divide el mundo en áreas, población judía, cómo juntar la plata, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que tenés que decir, cómo tenés que agradar para que te den plata, qué es lo que tenés que pensar, esto es lo que vos tenés que creer de memoria. Ups. Estos son judíos mesiánicos. Ah, ya no somos más judíos, ahora nos llamamos solamente mesiánicos porque no queremos ofender a los pastores. Wow. Bueno, eso me costó, obviamente, salir de la universidad. No salí, me echaron. Me las hicieron todas para que me fuera. Todas me las hicieron. Pero todos los desprecios sabidos y por haber, me los hicieron todos. ¿Por qué? Porque yo era judío. Ahora, cuando la organización necesitaba algo judío, ¿a quién llamaban? A mí. O sea, me pedían que hiciera algo. Ay, Señor. Bueno. Depende del paradigma que queramos vivir. ¿Cierto? Así que todo el camino que he hecho me lleva a ser lo que soy y a decir lo que digo. Lo digo con conocimiento de causa. ¿Cuál es la consecuencia? Y que no seamos 500, que seamos 10, 15, 28, 12, 14. ¿Por qué? Porque este paradigma es el paradigma de hacerse cargo de sí mismo. Y este paradigma que otro se va a hacer cargo de mí. En este paradigma me llevo puesto todo, porque no existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque tenés que leer judaísmo, porque... ¿Y si lo ofendo a Dios? Este paradigma es más fácil. Soy un cristiano, me pongo una kipá, me pongo el talit, hablo 3 pavaditas, pero el Señor, porque el Señor, somos todos amigos. Obviamente, toda la gente que me conoce de este paradigma me odia, me degrada, no importa. Obviamente, eso es un obvio. Soy un judaizante, un ignorante. Pero bueno, está bien, lo que la gente piensa, lo pensó con Copérnico, lo pensó con Galileo, ¿cómo no lo va a pensar de nosotros? ¿Cómo no va a suceder eso? Es un obvio. La cuestión es, ¿dónde está el criterio de realidad? Y cuando uno lee la Biblia y se despoja de lo que dice el paradigma A o el paradigma B, es muy sencilla la historia bíblica. La historia bíblica es sencilla. Hay un pueblo que tiene que ser luz para las naciones, es el pueblo de Israel. Entonces, vivamos la Torá, entendemos que vino el Mesías en su primera venida, entendemos que nos enseñó los conceptos de Torá, la intención de los mandamientos, vivamos los mandamientos y Dios nos va a hacer, porque Él nos hace a nosotros, luz para otros. Ya está, no hay que hacer nada más que eso. Nadie se gana el cielo. Nadie se lo gana. Nadie se gana su propio mérito. Porque si no sería por lo que nosotros hacemos. Y es porque Dios nos ama. En resumidas cuentas, le hemos cambiado el orden natural a las cosas. Para que las cosas digan lo que nosotros querramos que digan. Y la verdad es que es muy simple, muy fácil. Lo que pasa es que estamos pateando el sistema. Realmente pateamos el sistema. Estamos cambiando el sistema. Y cambiar el sistema implica un enorme desafío. Pero tarde o temprano, el camino va a ser este. ¿Saben por qué? Pero convencido, ¿eh? Miran nuestros videos, escuchan nuestros mensajes. Y después los copian lo que les conviene, lo que no les conviene, no, esto es muy judío, esto es así. Marcamos punta. Simplemente marcamos punta. Y está bueno eso. Está bueno. Claro que cada uno lo acomoda después a su molino. El que quiere estar bien con el cristiano lo hace a su manera, ¿sí? Y después está el otro
El otro que quiere ser más judío que el mismo judío. Porque se piensa que si es judío, entonces va a llegar al cielo. Que es pensar desde este lugar, pero leyendo desde este lugar. Todas esas mezclas hay en este momento, ¿no? Bueno, esto va a seguir así por otras generaciones. No es un cambio inmediato. Seguirá por otras generaciones. Pero nosotros vamos marcando una etapa. Después vendrán otros y vendrán otros. En resumidas cuentas, Dios nos ama a todos, Dios es para todos, la Torah es universal, pero hay que ver cómo lo leo. Si lo leo desde este paradigma o si lo leo desde este paradigma. Este paradigma es el yo. Él murió por mí, Él me salva a mí, yo, Él y es tres. Este paradigma es uno solo, yo se corre, lo importante es la comunidad. Es fácil, es sencillo, ¿no? Es facilísimo. Fácil. Las consecuencias son simples. Las consecuencias de este paradigma es que todos me van a querer, me van a abrazar, nos van a decir que somos los ungidos del Señor, todo lo que sabemos, todo lo que hacemos, estamos perfectos. Nos quieren imitar. Este paradigma, qué interesante lo que dicen, pero no, me quedo allá porque es así. Entonces también está en que seamos responsables de nuestras propias decisiones. La cuestión aquí es no cambiar el orden divino. Porque si no hubiéramos cambiado el orden divino, el occidente nos estaría peleando unos contra otros, no habrían 850.000 escuelas, 243 sectas y no sé cuántas otras cosas más, todos interpretando lo mismo. Habría una unidad que no existe. ¿Y por qué no existe esa unidad? Porque nos seguimos parando en que la Tierra es el centro del universo. Y en realidad, ¿saben qué? El centro acá es Dios, no somos nosotros. Y deberíamos cumplir lo que Dios dice y no lo que nosotros queremos que Dios diga. Lo cual solamente se va a lograr cuando el ego baje. Y cuando nos acerquemos al texto como el texto nos enseña. Y no como nosotros queremos que el texto nos diga. Y cuando hacemos eso, ¡ops!, viene la paz en nuestro interior. ¡Ops!, todas las cosas se solucionan. ¿Por qué? Porque nos alineamos con la voluntad divina, con el orden divino. Y dejamos de pelear contra Dios para servir a Dios, que es algo totalmente diferente. Shabbat Shalom.